Bueno, chicos, bienvenidos a la clase de lengua y literatura de séptimo básico del Colegio Altas Cumbres del Rosal. El día de hoy, como les había comentado, vamos a realizar un repaso de los contenidos vistos en el dossier anterior y en el dossier número 2. Básicamente el día de hoy vamos a repasar los elementos de la narración. Y antes de eso, les quiero comentar que durante esta semana entonces se va a realizar repaso, la próxima semana también, ya para que usted vaya anotando, y ya el día jueves se estaría entregando, ya se les va a hacer llegar una evaluación que van a tener tiempo de realizar hasta el 3 de julio. Una vez que nosotros realicemos esta evaluación 3 de julio, comenzaríamos con nuestro dossier número 4, entonces el 6 de julio. ¿Ya? Vuelvo a repetir. Durante esta semana, es decir, semana del 15 al 19, vamos a realizar solamente una clase online que va a ser de repaso. Próxima semana, del 22 al 25, que sería el día jueves, otra clase online de repaso. Porque desde el día jueves 25 de junio hasta el 3 de julio, usted va a tener tiempo para realizar la evaluación que yo les voy a enviar de lenguaje, que consiste en evaluar los contenidos que vamos a repasar ahora, no los contenidos del dossier número 3, sino los elementos de la narración y otros contenidos que yo les voy a repasar la próxima clase. ¿Ya? De eso se va a tratar nuestra evaluación, a evaluar contenidos de los elementos de la narración. Y como les decía, ya el 6 de julio estaríamos partiendo con nuestro dossier número 4. Voy a revisar el chat para ver si tenían algunas dudas. No voy a entregar una hojita con los contenidos a evaluar. Creo que no es necesario porque se lo estoy comentando acá. Así que usted lo puede anotar en este momento. ¿Cuáles son los contenidos a evaluar? Vuelvo a repetir. Elementos de la narración, que son los que vamos a ver en esta clase, y que son algunos que yo les dejé en la primera guía entregada, que la voy a volver a proyectar. También se va a evaluar contenido que tiene que ver con el mito, ¿ya? Mitología, todo lo que esté relacionado con el mito y el héroe. Eso es lo que vamos a evaluar. Y también voy a agregar texto no literario que tiene que ver con la columna de opinión. Solamente esas tres cosas: elementos de la narración, mitos y columnas de opinión o textos argumentativos en general. Solamente eso voy a evaluar. La evaluación, ¿cierto?, que yo les voy a dar de lenguaje, que se aplica, vuelvo a insistir, desde el 25 de junio hasta el 3 de julio. ¿Ya? Chicos, ¿alguna duda con respecto a eso? ¿No? Perfecto, yo lo tengo anotado aquí porque a mí también se me olvida, así que imagino que usted también lo está anotando. Chicos, para partir la clase, vamos a realizar un juego que espero que les guste. Yo les voy a mandar un link de un juego que van a tener que realizar de manera online en su casa. Lo puede hacer desde su celular o desde la clase, ¿ya? Si necesita salir de la clase para realizar este juego, no hay problema, ¿ya? Así que voy a enviar el link y se los voy a mandar. Chicos, en el chat está el link. Espere, todavía no ingrese, por favor. Va usted a ingresar a este link y le va a pedir su nombre. Así que usted le voy a pedir que ponga su nombre y su apellido, por favor. Este juego se trata de relacionar conceptos con definiciones, ¿ya? Entonces, usted va a tener varios conceptos arriba y todas las definiciones abajo. Va a tomar con su mouse o ahí con la manito, ¿cierto? Depende de donde esté trabajando, y va a poner, ¿cierto?, la definición en el concepto que corresponda. Chicos, ahora sí, comience a jugar.
Si necesita salir de la clase, no hay problema. La idea es que no tarde más de 5 minutos, ¿ya? Una vez que usted va respondiendo, a mí me va avisando quién ya respondió. Pero rápidamente ahora comienza a trabajar. Chicos, si alguien tiene algún problema con realizar la actividad, me va avisando, por favor, ¿ya? Ya lo podría mandar de nuevo que se me salió. Sí, no hay problema. Recuerde que si tiene alguna dificultad en enviar la actividad o cualquier cosa, me avisa, ¿ya? Chicos, ojalá que no realice la actividad con los dossiers como preguntaba Camila. La idea es verificar, o por lo menos a mí, saber cuáles son los contenidos que usted ha aprendido bien, que vamos a tener que ver profundamente ahora, etcétera. ¿Ya? Más que nada eso, yo necesito saber lo que usted realmente sabe y lo que no sabe. Ahora, si rápidamente tiene el dossier y quizás la pueda ayudar, sí, pero de partida se va a tardar mucho más en leer el dossier, ¿cierto? Entonces la idea es que usted lo pueda ver lo que sabe. ¿Qué pasó, Victoria? No te entendí. Que había terminado de responder y me sacó. Voy a ver, porque hay dos compañeros que terminaron. Profesora, terminé. Sí,
Catalina Pérez y Vicente Cavada fueron los únicos que han terminado hasta el momento. Bueno, pero ya lo leyó Victoria, si lo puede hacer de nuevo, por favor. Quizá algo pasó ahí. Yo les di tiempo ilimitado, así que no debería haber problema con eso. Voy a revisar quién más terminó. Tengo 4. Montserrat Pedro Sáez. Sí, ¿qué pasó, Monse? Te confundiste muchísimo. Pero ahora vamos a ver qué pasó. Ahí yo les voy a dar los resultados, ¿ya? Para que no se preocupen. No es que los voy a dejar así mal. 4 compañeros, vaya avisándome. De todas formas, no sé si les mando a ustedes los resultados correctos. Si me pueden avisar, porque recién estoy probando esta aplicación. Les mandan los resultados correctos. Dice como cuál estuviste mala y cuál estuviste buena, pero no sé si dice los resultados que van en cada una. Ah, Sí, lo dice. solamente los dice Sí, Catalina. sí que Perfecto. después dice respuestas correctas y te las cambia las que tuviste malas. Ah, a mí no me Perfecto. Ya salió que Yo eso. tuve dos. Al primera final vez que uso esto. yo lo descubrí. Primera Primera vez vez que que descubro algo. no, yo también estoy probando esta aplicación. A ver si les gusta a ustedes. Después podemos hacer otro juego Está bien. para hacer algo diferente, ¿cierto? Sí. Ya voy a ver quién más respondió. Ahora tengo más estudiantes. Jimena Huenchuel también terminó. Ya, Catalina tiene 15, ¿eh? Vamos bien. Vicente 13, Pedro Sáez 12. Y ahí bajamos ahí un poquito con las compañeras. Se confundieron quizás. Ojo que esta actividad es importante leer todo primero, ¿ya? Es importante leer todas las definiciones, todos los conceptos y después empezar a unir, porque a veces yo creo que es una y no era esa, ¿ya? Y a veces hay definiciones similares y ahí nos podemos ir confundiendo. Voy a esperar unos 5 minutitos más. Si quiere, mientras tanto, busque su dossier, la guía, la primera guía que entregamos para poder ir revisando el contenido, ¿ya? Y ahí tengo más compañeros que respondieron. Martina Rojas, Laura Novoa. Ya hice el juego que no pude entrar por el internet. Espérame, Isidora, no te entendí. ¿Si me puedes volver? Es que tardó y ya hice el juego porque se me fue el internet Ah, y ya, en ahora el me chat llegó. lo voy a dejar nuevamente. Ahí está, ¿ya? Para que pueda ingresar otra vez. Ya, entonces tengo... Es María Laura su nombre, ¿cierto? Porque a veces le digo Laura acá en la lista me sale, o sea, le digo María, ¿cierto? ¿Es María Laura Novoa? Sí, ahí está. Yo decía, ¿quién es Laura? Después, ¿quién es María? Me estaba confundiendo con la compañera. Ahí está. Ya, vamos a ver, chicos, cómo van. Faltan hartos compañeros. Si hay alguien que en definitiva no lo hizo o no lo quiere hacer, avisen para no esperar, ¿ya?
Hasta el momento van 7 compañeros que lo hicieron. Y ahí se sumó alguien más. Sofía Manríquez también ya terminó su juego. Vamos chicos, los que faltan. Javiera, le faltó el apellido. Javiera, ¿cuánto? Voy a buscar, no me acuerdo. ¿Cuál es el apellido de la Javiera, chicos? Ah, ya, gracias. Alfaro. Para saber quién respondió. Ya, mientras tanto, voy a buscar yo el material que les había mencionado, que es una de las primeras guías que se les entregó. Ya, no estoy segura si usted la tiene, pero de todas formas yo la voy a proyectar. Ya, esta es, chicos, por si la tiene, búsquela. Esta es la que vamos a revisar hoy día, porque estos son los elementos que nosotros estuvimos viendo, que analizamos dentro de los textos también, ¿ya? Nuevamente voy a ver quién ya terminó, para ver cuánto esperamos. Ya, Victoria González, sí, me llegó ahí sus resultados. Ay, Catalina Pérez le puso una florcita a su nombre. Tía, ¿Qué? Y se ese limpió misterio. solo el jueguito ese. ¿Se te cerró, Cristóbal? O sea, el que lo estaba ordenando y no sé por qué se puso a enviar. Sí, pero no me llegó nada suyo. Y eso que está sin Ah, tiempo. ok. Voy a ponerle uno, a ver si lo logran hacer. Ah. A ver, voy a ver si es que me llegó. No, no hay nada de Cristóbal Cosmeli. Tengo nuevamente Catalina, voy a mencionar, Vicente, Montserrat, Pedro, Jimena, Martina Rojas, Laura Novoa, Sofía Manrique, Javier Alfaro, Victoria González. Ya esos solamente son los compañeros que me han respondido hasta el momento. Van Tía, 10 y tengo 17 conectados. ¿Qué tía, pasó con los demás? que a mí Camila. se me enredó un poco. Lo envío igual Sí, no importa. Ahora los porque vamos a comentar. recién estaba revisando y habían unas que nada que ver. Y yo dije, Ya. ¿pero qué? Y después, Ahora los vamos a revisar, no se preocupe. Mándelo nomás. Ya faltan 6 compañeros. ¿Qué pasó? Bueno, Cristóbal me mencionó que se le cerró. No sé qué pasó con los demás. Le voy a esperar a la Camila que lo envíe. 5 minutos más. Revisamos. Cinco minutos más y revisamos. Miguel, ¿usted se conectó recién o estaba haciendo la actividad?
que no alcancé a ver delante, para explicarle lo que estamos haciendo. Recién. Ya, mire, tiene que ingresar a este link y poner su nombre y su apellido y realizar una actividad en donde usted va a tener que seleccionar el concepto y unirlo a su definición. Son todos elementos de la narración, como en los narradores, personajes, etcétera. ¿Ya? Es una actividad online, Ya. ya que estamos repasando los contenidos vistos. Voy a volver a revisar si alguien más respondió. Le vamos a dar un tiempito a Mel. Ya tengo más compañeros. Me llegaron los resultados de Camila Farías y Joel y Igura. Dice, no dice que era. Ahí no me escribió bien el apellido. Ya faltan compañeros, los voy a esperar. Acá en esta guía vamos a tener los elementos que es el narrador, los tipos de narradores, ¿cierto? Tipos de personajes también, el espacio o ambiente. Lo que faltaría en esta guía y que fuimos agregando con los contenidos es el tiempo, que fue uno de los elementos que más nos costó. Sí, no se preocupe. Si se enredó, no hay problema, ahora lo vamos a revisar. Y además que estamos partiendo con una actividad que nueva, que no habíamos hecho antes, así que pueden suceder estas cosas. Sí, ven. ¿Quién me había dicho eso? ¿La Carla? Carla, pero no me llegaron sin su resultado, ¿ya? No sé qué pasó ahí. No sé quién me habló recién. No alcancé a ver. Joel parece que fue, ¿o no? ¿No? Chicos, comenzamos entonces a comentar un poquito la actividad. No sé qué pasa con los otros compañeros. No sé si la van a responder. Ya, no me ha llegado nada más. Así que vamos a revisar. Chicos, lo voy a ir diciendo según el orden que yo tengo. Eh, Narrador, ¿cierto? Corresponde a quien relata la historia. En general le fue súper bien. Dos personas solamente se confundieron con esa definición. ¿Ya? Recordemos que van a existir diferentes tipos de narradores, pero si yo hablo solo del narrador, ¿cierto? Como concepto, va a ser la persona quien básicamente relata la historia, ya sea dentro de la historia como un personaje o fuera de la historia. Y fuera de la historia, ¿cierto? También vamos a tener tipos de narradores. Sigo entonces, la número 2. Dice, quien realiza las acciones dentro de la historia va a ser mi personaje. Dice, quien realiza acciones, ¿ya? Ahí podría yo haberme confundido también con el narrador, pero recuerde que el narrador siempre es quien relata. Y dice que es dentro de la historia, y los narradores no siempre están dentro de la historia, ¿ya? Por ende, ¿cierto? Cuando yo hablo de quien realiza las acciones, estoy hablando de un personaje. Algunos compañeros habían puesto personaje secundario o narrador, ¿ya? Y vuelvo a insistir, ¿cierto? Simplemente quien realiza la acción. Siguiente, dice espacio donde ocurren los sucesos. Cuando yo hablo del espacio en general,
estoy hablando solo del ambiente, ¿ya? Ahora, después venían unas definiciones que correspondían específicamente al físico, psicológico o social. Ahí nos confundimos harto. Quizás les debía haber sacado ambiente y solamente dejar físico, psicológico y social para no confundir la definición general. Pero cuando hablo del ambiente es el espacio completo donde ocurren los hechos, ya sea físico, psicológico o cultural, social, ¿cierto? Todo eso sería mi ambiente, que después se divide según los elementos que mencioné. Siguiente dice, está fuera de la historia. Conoce acciones, pensamientos y sentimientos de los personajes. Evidentemente estamos hablando del narrador omnisciente. Aquí solamente un compañero se equivocó. Y lo más importante es que está fuera de la historia, por ende no es un personaje de partida. Y al conocer todo, nosotros hemos dicho, si conocía todo es porque era omnisciente. Está fuera de la historia, conoce solo las acciones de los personajes o lo que ellos dicen. Estamos hablando del narrador objetivo, ¿ya? No puede ser testigo, por ejemplo, porque el testigo está dentro de la historia. Recuerde eso, porque el testigo a veces es un amigo del protagonista, por lo tanto no es que esté en la historia, vamos a tener un narrador que está fuera de la historia en este caso. Dice, es el personaje principal quien relata su propia historia, y aquí les fue súper bien, ¿cierto? Algunos se confundieron y pusieron personaje principal nuevamente, ¿ya? Pero al mencionar que es quien relata su propia historia, estaríamos hablando del narrador protagonista. Luego tengo, está dentro de la historia, relata lo que le sucede al protagonista. Y aquí me imagino que varios, sí, por lo que veo, pusieron cualquier cosa. Muy pocos respondieron narrador testigo. Lo importante es que el narrador testigo está siempre dentro de la historia, es un personaje, pero relata, ¿cierto?, lo que le sucede a otra persona, ¿ya? Es decir, al protagonista. Luego vamos a tener a los personajes. Personaje, ¿cierto? Realiza las acciones más importantes y es el protagonista de la historia. Estaríamos hablando de nuestro personaje principal. No corresponde, ¿cierto?, al ambiente como había escrito ahí una persona. Ahí casi todos la respondieron correcta. Realiza acciones de menor importancia o menos importantes, sería el personaje secundario. Aquí casi no hubo errores. Hay dos compañeros simplemente que se equivocaron. Y ahora venían las definiciones de ambiente específico, físico, psicológico y social. Lugar donde ocurren los hechos, que puede ser cerrado o abierto, corresponde al ambiente físico. Ojo que acá, o sea, yo puedo entender que nos podamos confundir con la definición de solo ambiente, que quizás la debí omitir y dejar solamente las clasificaciones. Voy a ver el chat, creo que alguien me... Después reviso Cristóbal, ¿ya? Porque si no tengo que cerrar y abrir nuevamente la página. Entonces, el ambiente físico habíamos dicho que podía ser cerrado o abierto. Cerrado porque eran en espacios cerrados como en una habitación, una casa, etcétera. Pero abierto también habíamos dicho que los sucesos podían ocurrir, por ejemplo, en el campo, en la playa, en la calle, etcétera. Con respecto a los sentimientos y emociones que proyectan los personajes en la historia, estaríamos hablando del ambiente psicológico, cuando nosotros decíamos que había un ambiente tenso, hay un ambiente de dolor, de tristeza, de felicidad, etcétera, ¿ya? Y tiene que ver con lo que proyectan los personajes. Acá es súper importante porque el ambiente físico, como que se dice nomás en la historia, dice, estábamos en la playa, estábamos en la casa. Pero el ambiente psicológico a veces uno lo tiene que inferir, porque, no sé, un personaje le dice a otro, ¿sabes qué? Mi mamá falleció y no sé qué, bla, 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 y evidentemente se infiere que hay una tristeza, bueno, a veces no, porque hay personajes que se alegran por esas cosas, pero cierto es, y se puso a llorar, por ejemplo, pasó días sin alimentarse, el personaje está triste, ¿cierto? Está deprimido, y es más difícil a veces de identificar.
Son las características culturales de los personajes, tiene que ver con el ambiente social. Aquí varios nos confundimos, quizás también me faltó agregar algo. Ahí en la definición hay respuestas de toda índole, pusieron de todo. Eh, ese elemento nosotros no lo hemos visto a profundidad en los textos, creo, ¿ya? Pero cuando hablábamos del ambiente social, tenía que ver cómo son las costumbres, las culturas, la política, la religión de las narraciones que uno va leyendo. Bueno, en los mitos sí se puede evidenciar harto porque los mitos tienen que ver con alguna cultura, algún pueblo en particular. Y si yo les hiciera la pregunta, por ejemplo, ¿cómo es el ambiente social en los griegos? A veces uno no está preguntando necesariamente por lo que aparece en el texto, sino que también por algo de cultura general, que quizás, no sé, que creían en muchos dioses, que el hombre era el ser más importante, etcétera. ¿Ya? Que eso también uno lo va relacionando con los sucesos que van ocurriendo con los personajes. Luego vamos a tener el tiempo del relato y tiempo de la historia. Recordemos que acciones de la historia tal y como aparecen en la narración son el tiempo del relato. Habíamos mencionado que los narradores van contando, van relatando, ¿cierto?, las acciones como a ellos les estime conveniente y por ende nosotros habíamos hablado de tipos de tiempo del relato. A veces, ¿cierto? Y ahí vienen después abajo, empiezan desde el inicio, otro del desarrollo y otro del final. El tiempo del relato entonces es tal como aparece en el relato, ¿ya? Por ende, el tiempo de la historia va a ser el orden cronológico de las acciones que están en la historia, ya que en la actividad salía acciones de la historia ordenadas cronológicamente. ¿Se entiende? Es decir, cuando, por ejemplo, nosotros habíamos hecho algunos ejemplos en clase, yo les decía, no, creo que ustedes, el Joel, no sé, alguien dijo, me caí, desperté, observé que tenía una herida en la rodilla y en la cabeza. Esto pasó porque anteriormente venía bajando en scooter por una gran loma, por ejemplo. Finalmente mi mamá me llevó al hospital y me dijeron que tenía un esguince en el pie. Ahí, cierto, yo partí desde el desarrollo. Como yo quiero contar la historia, eso lo determina el narrador, ¿cierto? Por medio del escritor. Y a veces no necesariamente van a partir desde el inicio, pero cuando yo, por ejemplo, tomo ese relato y les digo, niños, ordenen ese relato de manera que quede según el tiempo de la historia, estoy hablando de que usted debe ordenarlo cronológicamente. Iba bajando en scooter o en skate, no sé, por una loma cuando me tropecé, caí, me di cuenta que tenía una herida en la rodilla, en la cabeza y mi mamá me llevó al hospital. ¿Ya? Esa es la idea y a veces o a esa apuntaba también la actividad que no pudieron realizar, ¿cierto? En la guía porque a varios les salió el texto cortado, ¿cierto? A eso apuntaba, a ordenar, ¿cierto? Cronológicamente los sucesos y eso tiene que ver con el tiempo de la historia. Ahora, cuando nosotros hablamos de que el tiempo del relato está ordenado cronológicamente, estamos hablando de ab ovo, que partía inicio, desarrollo y desenlace. Y era el único caso en donde coincide el tiempo del relato con el tiempo de la historia, porque el tiempo del relato está inicio, desarrollo y desenlace, es lo mismo que el tiempo de la historia, porque el tiempo de la historia es cronológico. Ahora, es diferente cuando yo estoy hablando de in media res, donde el tiempo del relato parte desde el desarrollo, en medio de res, ¿ya? En medio de, estoy hablando de que el relato parte desde el centro, ¿cierto? Y por último, cuando yo les decía en extrema res, es porque parte del extremo, es decir, el relato parte desde el desenlace. Y ahí tendríamos todas las respuestas, ¿cierto? De nuestra actividad. Evidentemente, claro, nos podemos enredar y quizá a veces es mejor hacer este tipo de actividades, ¿cierto? Donde yo voy comentando o yo les voy solicitando algo. Y acá
en esta guía salían todos estos conceptos, ¿ya? Y esta es la idea que usted vuelva a repasar antes de realizar su evaluación, ¿ya? Lo mismo que yo le mencionaba, los tipos de narradores están con ejemplos, ¿cierto? Los personajes, los únicos personajes que yo no agregué dentro de la actividad, que están en el dossier número 2, son el personaje dinámico y estático. ¿Recuerdan de eso? ¿Cierto? El dinámico era el personaje que va cambiando a medida que pasa la historia, que suele suceder con los héroes dentro de la mitología, porque el personaje, ¿cierto? A veces como que no tenía ninguna misión, no tenía nada que hacer y luego decide, ¿cierto?, enfrentar un viaje, etcétera, y eso lo ayuda a crecer física y más bien psicológicamente nosotros habíamos mencionado. Pero hay personajes que son estáticos, que no cambian su manera de actuar, no cambian su forma física, por lo tanto se mantienen estáticos, sin cambio alguno. También habíamos agregado que dentro de la importancia, como sale acá, como se lo estoy mostrando en el documento, también existía un personaje llamado terciario o episódico, que solamente aparecía una vez en la historia. Ejemplo, el caballero iba caminando y se encontró con un vecino y el vecino le contó y listo, no apareció más el vecino en la historia, un personaje episódico o terciario. La diferencia con el secundario es que el secundario puede aparecer varias veces en la historia, pero no va a ser el personaje principal, ¿cierto? Bueno, ya mencionamos el espacio físico, psicológico y social. Como yo les digo, sobre todo el psicológico, a veces uno lo tiene que interpretar a partir de las acciones que realizan los personajes, cuando uno va leyendo lo que hacen. Y por eso también es importante volver a leer a veces los párrafos o releer lo que ellos van diciendo o mencionando, porque ahí es cuando uno puede inferir lo que ellos sienten. Y lo social tiene que ver con lo que ellos hacen, ¿cierto? No sé, fuimos, como por ejemplo en los textos mitológicos, fui a adorar al dios del sol, al dios de la luna y no sé qué, ya. Entonces, como en la cultura, adoran varios dioses, por ejemplo, ¿ya? Mi padre es el que trabaja, nosotras debemos cuidar la casa. ¿De qué estamos hablando? De una cultura, ¿cierto?, en donde el hombre se lleva la fuerza, la mujer tiene que estar solo en la casa, no puede realizar otras actividades. ¿Se entiende? A medida que uno va conociendo las acciones, cómo los personajes realizan las cosas, lo que dicen, uno puede conocer el ambiente. Y por ende, a veces es súper importante la imaginación. Cuando uno va leyendo, tiene que ir como poniéndose en el lugar del personaje. A mí me pasa mucho que yo ya me creo la historia y cuando veo una película me pongo a llorar así desesperadamente porque pienso que todo es real. Pero esa es la idea, que uno se involucre con el personaje, se dé cuenta que el personaje puede ser una persona real e interpretar los sucesos que van aconteciendo. Y eso es lo que aparecía en esta guía. Como yo les decía, ya en el dossier número 2, que lo voy a buscar ahora, estaba lo de los personajes dinámico-estático y estaba lo del tiempo en la narración, que fue una de las actividades un poco más complejas de realizar. Voy a ver si es que se puede proyectar para verlo nuevamente. No, no me sale. No lo puedo proyectar. Chicos, ahora les voy a pedir que hagan un ejercicio rápidamente. Si alguno de ustedes puede, por favor, relatar un suceso cualquiera de manera cronológica y le voy a pedir a un compañero que cambie ese orden, a otro compañero. Cualquier compañero que diga un suceso que le haya pasado, lo puede inventar si quiere también, pero que esté ordenado de manera cronológica. Cualquier compañero, Vicente puede ser, Camila, Laura, cualquier compañero. Chicos, vamos, cualquier cosa. Iba caminando, me encontré con alguien, ya, a ver, la Isidora. La idea es que tenga un poquito más de historia, ¿ya? Ayer me caí de la escalera por estar corriendo.
Entonces, ahí no le dijiste ordenado cronológicamente. ¿Por qué? Porque debió ser, iba corriendo cuando de pronto me caí y ya, la idea es que sea un poquito más extensa la historia, tratar de mencionar un inicio, un desarrollo y un desenlace. Vicente, Yo ayer iba caminando por el parque y me tropecé con una piedra y me raspé la rodilla. ¿estás leyendo el de la Camila? No, ¿O pensaron lo mismo? Lo mismo dije. no, literalmente lo estaba diciendo sin ver el... Ya, nos vamos a quedar Oh, con esa historia. Bueno, iba caminando por el parque cuando de pronto, cierto, se tropezó con una piedra, se cayó y se lesionó la rodilla. Ya, Camila, como usted estaba muy conectada con Vicente, ¿cómo debería contar esta historia desde in media res? Es decir, desde el desarrollo. ¿Cómo sería esta historia si usted la cuenta desde el desarrollo? Puede ser Camila o también puede ser otra persona. ¿Cómo debería Iba partir? corriendo, ¿Ya? me dolía mucho la rodilla, No. ¿Qué pasó en el Me desarrollo? caí, Se cayó, ¿ya? me caí porque fui corriendo y me duele la rodilla. Una Ahí cosa así. está, ahí está, eso es. Ya, ojo, que cuando yo les digo transfórmelo en media res, yo tengo que decir el desarrollo, volver al inicio y después contar el final. ¿Ya? Entonces sería, me caí, ¿cierto? Porque iba corriendo, me tropecé con una piedra y me di cuenta que tenía una lesión en la rodilla o por esto me duele mucho la rodilla. ¿Se entiende? Ahora, ¿cómo sería si yo parto desde el final? Me duele mucho la rodilla porque me caí cuando iba corriendo. Ya, ahí pasa lo mismo que con Porque el iba corriendo anterior. y me caí. ¿Eso? Ahí está, sí, Ah, muy bien, te genial. diste cuenta. ¿Por qué? Porque yo tengo que partir desde el final, volver al inicio y luego contar el desarrollo, que ahí se dio cuenta la Catalina súper rápido. Ahora, si yo hubiese sido más específica, podría decir, me duele mucho la rodilla, tengo una lesión, porque se me ocurrió ir a trotar al parque o correr al parque y me tropecé con una piedra, me caí y, cierto, me lesioné. ¿Se entiende? Siempre que, por ejemplo, en media res o en extrema res, yo cuento, por ejemplo, en media res, el desarrollo, vuelvo al inicio y luego el final. En extrema res, cuento el final, ¿cierto? El desenlace, vuelvo nuevamente al inicio, cuento el desarrollo y aquí ocurre algo interesante, que yo retomo el final para que se pueda entender los sucesos como un ciclo de cierta manera. ¿Ya? Chicos, eso fue como lo más complejo, yo creo, de los elementos de la narración. Porque el resto yo creo que ya se fue entendiendo un poco mejor. Ustedes manejan bastante lo que es el personaje, los tipos de personajes, los tipos de narradores. Ahora, yo no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda o algo que quiera aclarar a partir de la actividad, etcétera. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos? ¿Seguro que no hay ninguna duda? Ya, perfecto entonces. Súper bien. Chicos, entonces dejamos la clase de hoy. Mi recomendación es que si usted tiene tiempo, energía, ánimo de poder estudiar un poquitito, porque vamos a tener solamente una clase, es decir, solo hoy día, después la próxima semana tenemos la otra, les recomiendo entonces volver a leer la guía que yo les presenté acá, que se les entregó al inicio, ¿cierto? Como en marzo, a fines de marzo, por ahí. Vuelva a repasar eso y los elementos del tiempo, los tipos de personajes que aparecían en el dossier número 2. Ya la próxima semana vamos a hablar sobre el mito, sobre el héroe y los textos argumentativos.
A ver, Camila, espérame, que no leí completo. Claro, algo así. ¿Por qué algo así? Porque la acción así principal, podríamos decir, Camila, que sería que se cayó, ¿ya? Imaginemos como que yo me caí, cuando uno se cae como que queda medio, como medio tonto, ¿cierto? O a personas que se desmayan. Entonces puede decir, como que me desperté, me di cuenta que me había caído porque se me ocurrió ir al parque a trotar, me tropecé con una piedra, me di cuenta entonces que me dolía mucho la rodilla y le pedí a mi mamá que me llevara al hospital. Lo que pasa es que pusieron muy poca información. La idea es que cuando yo hago esto, agrego un poco más de información, pongo un poco más de detalle. Entonces, si hubiésemos hecho ya una situación más completa, no sé, podría haber dicho, se me ocurrió ir a trotar al parque, justo miré a un perrito que iba pasando y me tropecé con una piedra. En ese mismo instante me caí, perdí unos segundos la conciencia, podría agregar, ¿cierto? Luego traté de parar, pero me di cuenta que me había pegado la rodilla, se me salió la rodilla, no sé, ya puedo exagerar. Un caballero del parque llamó a la ambulancia y me llevaron al hospital. Cuando yo tengo más detalle, ahí ya puedo evidenciar lo que puede suceder con los otros tipos de tiempo. Y ahí yo podría decir, ¿cierto? Desperté un poco inconsciente, me di cuenta que me había golpeado en las rodillas, al parecer, y me acordé en ese instante que yo había salido a trotar al parque, pero que miré a un perrito, ¿cierto? Y me tropecé. Eh, Luego de eso, ¿cierto? Llamó un caballero a la ambulancia y me llevaron al hospital. Ahora, in extrema res, ¿cierto? Me llevaron al hospital porque a mí se me ocurrió ir al parque, iba trotando cuando de pronto observé un perrito, me tropecé con la piedra, luego me caí, perdí unos segundos la conciencia y tenía un gran dolor en la rodilla. ¿Ya? ¿Se entiende mejor? Pero esa es la idea, que cuando yo también les pido hacer una actividad como esa, hay que agregar un poquito más de información para poder contar estos detalles, para que se entienda el orden nuevamente, etcétera. ¿Ya? Chicos, gracias por su participación. Espero que les haya gustado hacer esa actividad así como un juego. Voy a tratar, sí, ahí de cambiar quizá algunas cosas porque vamos probando, ¿cierto?, entre todos. Y eso, muchas gracias, que tengan una buena semana, chicos. Aprovechen de repasar, como les dije, esta semana va a ser un poco más tranquila, no va a haber contenido nuevo. Las clases que faltaron del dossier número 3 van a quedar pendientes para el dossier número 4, ¿ya? Para que no se preocupen. ¿Ya, chicos? Que les vaya súper bien, entonces nos vemos ya la próxima semana. Chao, chicos, que estén bien. Chao.